8:34 de la mañana, 8:34, estamos en la edición de la entrevista de este lunes 27 de octubre del año 2025. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza han suscrito un convenio de colaboración interinstitucional para establecer acciones de colaboración e impulsar campañas de información electoral que contribuyan a un voto informado de la ciudadanía en el marco de las elecciones del próximo año. Se ha destacado que la firma de este convenio como una alianza estratégica que va a permitir ampliar el alcance y la eficacia de la información que el jurado divulga. Y por ello hemos invitado a don Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, para hablar sobre este y otros temas. Y por supuesto los acuerdos de gobernabilidad. ¿Cómo está, señora Arnillas? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un buen día para usted pero también para todo el país. Y empezamos la semana además. Así es. Empecemos esta semana entonces hablando de cómo se puede articular desde la mesa que usted lidera el tema de un voto informado y de campañas electorales que contribuyan justamente a generar ciudadanía entre la población. Uno de los roles del acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones es contribuir con los partidos políticos en términos de información, su rol, la manera de aproximarse a la situación del país. Y en ese marco, la mesa de concertación, no esta vez solamente, sino ya desde tiempo atrás, venimos colaborando con el Jurado Nacional de Elecciones en todos los procesos electorales, con miras a difundir la información disponible, actualizada, para los diversos escenarios, ¿no? Nosotros trabajamos eso de manera continua y en las coyunturas electorales apoyamos al Jurado Nacional de Elecciones a la capacitación, ¿no?, a transmitir esa información de tal manera que los partidos puedan presentar propuestas debidamente o sólidamente documentadas. ¿Qué tipo de informaciones alcanzan ustedes desde la mesa de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que alcanzan ustedes a los partidos políticos? La verdad es que ponemos a disposición una cartera bastante amplia de información. Finalmente, digamos, la vida de las personas, ¿no es cierto?, se mueve en varios planos y en varias dimensiones. Entonces, hay información sobre temas de alimentación, sobre la incidencia de la pobreza monetaria en diversas regiones, los desafíos que se plantean por problemas climáticos o geográficos, ¿no?, que son también parte de los retos de un país tan diverso, ¿no?, como es el nuestro, ¿no? Y entienden los partidos, por ejemplo, cuando ustedes les explican de lo que es la pobreza monetaria, que es una nueva forma de medir la pobreza en el Perú. No es tan nueva. Pero antes era distinta. ¿Porque éramos más pobres o menos pobres? Pero, a ver, hay sobre todo interés, a ver si... Mire, lo que ocurre es bien concreto. O sea, los niveles de la pobreza tiene varias maneras de ser medida y la pobreza monetaria es una forma de medir la pobreza, pero lo que nosotros ofrecemos no es solamente un seguimiento de la medición de la pobreza monetaria, sino también de otras formas de pobreza, ¿no? En ese sentido, le permitimos a los partidos tener una información de una lectura multidimensional, ¿no? Nuestra fuente principal de información es el INEI, entonces estamos hablando de una información válida, reconocida nacional e internacionalmente, ¿no? Cajamarca sigue siendo la región más pobre del Perú. Mire, se disputa con Huancavelica, ¿no? Sí, y además dentro de las regiones hay espacios que tienen situaciones más desventajosas que otros. Entonces, son elementos en los cuales, más que ponerse a una competencia, yo soy más pobre o menos pobre. Me refiero porque a mí mi pregunta apuntaba a si quienes van a representar, por ejemplo, en el Congreso o en las regiones, a Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho y otras regiones pobres del Perú, toman conciencia de lo que es administrar justamente una región de ese tipo, los vaivenes que van a tener y sobre todo no a generar expectativas que muchas veces luego de 4 o 5 años de gobierno la gente queda decepcionada, porque hay cosas que se le promete a la gente y no se pueden cumplir. Totalmente de acuerdo, y parte del asunto es justamente hablar con la población, ¿no? Y como mesa, en tanto que tenemos presencia en todas las regiones del país, esta información es compartida
con los ciudadanos, ciudadanas de esos espacios regionales y con los candidatos de esas mismas regiones para que sean conscientes de cuáles son los márgenes en los cuales están llegando, ¿no? Entonces, tanto en términos de la realidad de las personas como de los medios con los cuales se cuenta, ¿no? Por parte del Estado. Y sí hay un reclamo o una expectativa, ¿no? Legítima en la población de cómo se mejoran los medios con los cuales ellas pueden revertir los problemas que todavía están enfrentando, ¿no? Claro, sin duda esto es importante, que haya más conciencia de los partidos políticos y de los movimientos regionales en conocer la realidad de un país, ¿no? En que no solo se mide, digamos, porque claro, muchos miden cuántos ingresos y egresos vas a tener, muchos gobernadores y alcaldes están viendo cuánto me toca el presupuesto para el 2026, ¿no? Y van haciendo sus cálculos hasta las elecciones que van a hacer en octubre a nivel regional y municipal. Pero bueno, y hay también mala distribución, Federico. San Marcos, por ejemplo, en Ancas, que es el distrito que recibe más plata por canon, ¿no? Pero Mire, ¿cómo lo distribuye? Y hay hambre en San Marcos, o sea, ¿y qué vemos en San Marcos? Monumentos que no tienen ninguna trascendencia, o hacen estadios para más número de gente que tiene más pobladores de la jurisdicción. así es. Y ese es el tipo de cosas que tiene que ser evaluado. Ujú. Evaluado por los ciudadanos y Claro, evaluado por las autoridades respecto a qué es lo que ha llevado a ese mal aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta. Nuestro rol en esos terrenos es ponerle información a su disposición, ¿no? ujú. Ahora hablemos de los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Del 2026 a 2031 y 2027 a 2030. Usted justamente me alcanzaba aquí este documento que es tan importante realmente porque yo estaba abocado a que la mesa solamente veía temas de seguridad alimentaria, pero resulta que ustedes tienen un ámbito mucho más amplio, ¿no? Y dentro de estos acuerdos está, por ejemplo, el tema de una agenda nacional para envejecer con dignidad. Hay una agenda nacional de la juventud, hay una agenda nacional de la niñez y la infancia, o sea, hay una agenda nacional de gestión inclusiva del riesgo de desastres. Es- Todo esto está. Estamos en todo el país, Ajá. tenemos oficinas y equipos de la mesa de norte a sur, de este a oeste, y enfrentamos l- escenarios muy distintos, ¿no? Ujú, Y buscamos entonces desarrollar un mejor conocimiento del territorio, una mayor participación de la ciudadanía, ¿no? Para justamente enfrentar esos problemas y enfrentarlos en las mejores condiciones posibles. En la relación de la población de cada región con sus autoridades, ujú. lo que ponemos a disposición es la información sobre qué ha venido pasando en su territorio y cómo podría, ¿no?, actuar para corregir esos problemas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una serie de largo plazo del 2004 para acá, lo, Ya. lo que encontramos es que se ha ido logrando una reducción sostenida de la pobreza monetaria, que Ujú. es la principal, la que se usa más, ¿no? Claro. Y llegamos a un punto en el cual esa reducción se estancó, o sea, nos hemos mantenido e incluso hemos retrocedido. En el medio de ese retroceso hemos tenido el impacto del COVID, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero ahí no hemos todavía vuelto a nuestro mejor punto de reducción de ¿Y pobreza. fue durante el gobierno de García el mejor punto? No, ¿Cuál fue? el punto Ya. clave fue todavía cuando con PPK. Ah, con PPK. Ahí Mire. llegamos, o Ya. sea, él tuvo la suerte de agarrar el final de la cola, digamos, antes de que rebotara Ya. la pobreza, ¿no? Y rebota la pobreza justamente por el escenario de El crisis COVID. política. La O crisis, crisis política. la crisis política aguanta, o Ya. sea, uno tiene una tendencia, ¿no es Ujú. cierto? Pero la crisis política te para Ya. Ah, ya y, no. Ujú. y rebotamos con el COVID. O sea, la crisis política que es cuando asume PPK y el Congreso es dominado por el Fujimorismo. Ese periodo hay una semana crítica, digamos así, ¿no? Ya, bueno, Además hay que recordar, muchos analistas señalan que ese fue el periodo más duro en que hemos empezado una serie de retrocesos. sí, incluye, no lo había visibilizado, incluye un fenómeno del niño. Claro.
Entonces, esa combinación fue muy complicada, ¿no? Y ahí arrancamos otra vez un incremento de la pobreza, ¿no? Ujú. Ahora, en 8 meses, el presidente Geri, ¿qué puede hacer en el tema de la pobreza? ¿Qué tendría que hacer para de alguna manera, bueno, su función es dejar la casa en buen estado para quien la va a recibir, ¿no es cierto? Pero en materia de lucha contra la pobreza, tema de inseguridad, ¿qué podría hacer para, digamos, dejarle un poco allanada el camino al nuevo gobierno? No me comprometo en ofrecerle una receta al presidente sobre qué hay que hacer. Pero una recomendación como un experto. Lo que puedo decir es Ujú. que efectivamente tenemos algunos problemas en el país que deberían estar en una línea prioritaria, ¿no? Ujú. Un punto clave en esa prioridad es las generaciones futuras, Ya. pero que ya están acá, ¿no es Ujú. cierto? O sea, lo que hagamos, por ejemplo, en la calidad de servicios que se ofrezcan desde el sector público para la infancia, van a tener un impacto muy importante en las oportunidades de futuro, no solamente de esa población, sino del país en su conjunto, ¿no? Claro. Entonces, eso es un tema de primerísima prioridad. Y creo que no se trata solamente de los más pequeños, sino que se trata también de algunas franjas que podríamos llamar todavía jóvenes, ¿no? Que tienen que completar su proceso de formación, de desarrollo de capacidades, de absorción de conocimientos, y creo que ahí hay que reforzar entonces una oferta de servicio de calidad, ¿no? Creo que son elementos sustantivos. El futuro está pasando por esas generaciones. Lo que generemos como capacidades en estas generaciones va a ser vital. Claro, y las dificultades, problemas que se notan entre los jóvenes lo tenemos en la generación Z, que está en la calle, ¿no? Pero, a ver, puede estar en la calle de varias Ah, formas. claro, sí, no, 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 claro. Yo lo digo de alguna forma, está claro. Digamos, reclamando necesidades, ¿no es cierto? Y eso es muy importante Claro, porque o sea, construye. sin No, destruir, por supuesto, claro, son dos cosas ajá, diferentes, ¿no es claro. cierto? El tener una participación, el tener un compromiso político, ¿no? En etapas de la juventud son muy valiosas, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? El entorno ayude, ¿no? ¿Cómo decirlo? A asimilar el aprendizaje, ¿no? De Claro. esa juventud. O sea, que discuta el diálogo intergeneracional, políticamente hablando, es muy importante en ese Y, sentido, y usted ¿no? me ha puesto ahí entonces con este tema, ¿cómo trabajar una agenda nacional de la juventud hacia el 2031? Eso es un punto que ya está siendo planteado entre las propias organizaciones Ujú. juveniles, ¿no? Y de lo que desde nuestra perspectiva aparece como muy importante es poner a disposición de las y los jóvenes toda la información posible que pueda ayudarlos a tener no solamente una mirada sobre ellos y ellas como individuos, sino también de mirarse como parte de una población, ¿no? Y como parte de esa población, qué responsabilidades son las que se van a ir teniendo y cumpliendo que Y, enfrentar. y reducir esta brecha de los ninis, Bueno, don Federico, o sea, que jóvenes que no estudian ni trabajan. eso es parte del corazón del problema, ¿no? Y Claro. eso sí hay que mirar a quienes tienen la responsabilidad hoy día de proveer, ¿no? Esas oportunidades de estudio y de trabajo. Porque escuchamos a muchos políticos que critican a los jóvenes, ¿no? Pero que en realidad tampoco presentan propuestas para ellos, o Es sea, que es más fácil criticar que proponer, claro. ¿no es cierto? Y la propuesta pasa por un diálogo Ujú. intergeneracional. Ese diálogo, Intergeneracional, tiene usted la razón. Experiencia y juventud son la mejor herramienta o alianza para poder lograr hechos concretos. así es. Los jóvenes ganan por conocimiento y los viejos porque tenemos un es- impulso de iniciativa que nos ponen los jóvenes que no voy a decir que nos rejuvenecen, pero en cierto sentido sí. Claro, pero hay muchos maduros como nosotros que somos todos los días amanecemos pilas, o sea que Claro, tenemos mucho que más que dar al país. así es. Claro, sin duda. Pero no quitándoles espacios, Ajá. sino generando una dinámica de diálogo intergeneracional que es lo que nos va también fortaleciendo como sociedad. Ahora, claro, a ver, el hecho de que tengamos un presidente joven, porque tiene 38 años, Sí, por supuesto. que lo veamos en hiperactividad, ¿no? O sea, que todas las noches, como él ha dicho, todas las madrugadas no va a descansar, va a estar en operativos. Las encuestas de anoche le dan 45%, la gente está viendo bien su acción. Claro,
el accionar que le está teniendo en este momento ha impactado entre la gente. 45% es una cantidad, digamos, que se multiplica con en relación a lo que fue la salida de la señora Boluarte. Pero claro, ahora, ese impulso, creo yo, podría ir con una suerte de alianza con el primer ministro, ¿no? Que es un hombre de mucha experiencia. Siempre es bueno que haya alguien con experiencia y Ujú. haya alguien con audacia. Si los dos trabajan en equipo, se compensan, ¿no? Claro. Interesante. 8:50 de la mañana. Y a ver, yo tenía, bueno, usted nos alcanzó este documento que lo voy a revisar con mucho detenimiento. Cada QR voy a tener que ir abriéndolo, al menos uno por día. Pero que tenía aquí también sobre los acuerdos de gobernabilidad. La semana pasada se convocó a la mesa, al acuerdo nacional, ¿no es cierto? Que Sí. sin duda es un paso interesante porque después de meses que no veíamos a los miembros del acuerdo, para Que, políticas de seguridad, por ejemplo, ¿no? que no los vea no quiere decir A que no que funcione. no funcione. Claro, Y le doy que no fe, los vea en Palacio de Gobierno, digo, ya y le está. doy fe, es que ha habido un trabajo sostenido, Liderado por don Max Hernández. así es, y acompañado por algunos como yo, que somos Ujú. parte de ese equipo de... ¿Qué han alcanzado en materia, por ejemplo, digamos, de inseguridad alimentaria al presidente? Mire, en este momento yo Ujú. diría que el foco principal está en ver cómo, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo logramos efectivamente mejorar las condiciones de acceso, ¿no?, a alimentación, a empleo, a educación, ¿no?, en diversos territorios que están planteados y enfrentando situaciones distintas? El Perú es muy heterogéneo, ¿no? Ujú. Pero necesitamos, ¿no?, tener una oferta pertinente a los diversos contextos en los cuales nos estamos moviendo. Y creo que eso es un proceso que está en curso y que hay que consolidar, ¿no?, porque de eso va a depender el futuro. El futuro va a depender de la calidad de agua, ¿no?, que baje por el río Nanay, ¿no?, para Ujú. la población de Iquitos, ¿no? Va a depender de cuáles son esas vías que nos van a permitir llegar con los productos necesarios a las diversas poblaciones que tenemos en el país. Vamos a tener probablemente un periódico que se nos presenta, ¿no es cierto?, de huaicos, cómo nuestras carreteras están debidamente mantenidas, y quizás lo, lo más importante, ¿no?, es cómo reducimos, ¿no?, ese sacavueltas que hay muchas veces en la gestión pública, ¿no?, que lo que hace es finalmente dificultar, ¿no?, el bienestar del país, ¿no? Sí, pues tiene usted razón. Muchísimas gracias, don Federico Arnillas, en su calidad de presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Muy amable por haber venido y ha sido un diálogo interesantísimo. No, muchas gracias a ustedes y a su disposición permanentemente. 8:53 en Radio Nacional.